Vean que cuando estamos gestionando los requerimientos hablamos de 4 procesos básicos. En primer lugar tenemos lo que es la obtención o identificación del requerimiento. En segundo lugar tenemos el análisis de los requerimientos. En tercer lugar la especificación y documentación del requerimiento. Y en cuarto lugar tenemos la administración de cambios. Pero ¿a qué se refiere cada una de estas etapas? En primer lugar, cuando hablamos de la obtención de requerimientos, estamos hablando del qué. ¿Qué es lo que necesitamos? Esto nos lleva a la idea de pensar en una serie de elementos. Fíjense que debemos en primer lugar identificar sobre qué estamos trabajando, es decir, aquello que motiva al proyecto. Esto hace referencia directa a los objetivos de nuestro proyecto de desarrollo. En segundo lugar, debemos también identificar los recursos disponibles y los recursos necesarios para lo que nos proponemos hacer. Luego debemos pensar en lo que son las actividades que formarían parte aquí entre negocio, aquí en el medio debería decir actividades, las cuales están formadas tanto por recursos como por procesos del negocio, y donde resultaría importante entonces, además de entender lo que es el negocio y sus procesos internos, el contexto donde está ubicado el negocio, para así poder a final de cuentas establecer adecuadamente los requerimientos. De allí hay que tener dominio de la información del problema, lo cual incluye en primer lugar los datos fuera del software, es decir, nuestras entradas y salidas requeridas, qué es lo que nos va a suministrar el usuario y qué es lo que nos va a pedir el usuario. También debemos estar pendientes de lo que es el almacenamiento de nuestros datos, cómo vamos a gestionar esa información, lo cual casi siempre está vinculado con una base de datos. Y por último, debemos también tener en consideración los puntos críticos que generalmente van a depender de las entradas que puedan entorpecer o limitar el buen funcionamiento de nuestro sistema, es decir, que puedan alterar las funciones. Vean que toda esta serie de componentes debemos tomarlos en cuenta, por lo que el proceso de obtención de requerimientos no es tan simple como lo piensan algunos, ya que hay que definir con claridad las funciones que realizará el software. Estas ayudarán al usuario final y al funcionamiento mismo del programa. Se tiene que tener en cuenta cómo será el comportamiento del software ante situaciones inesperadas, como por ejemplo una gran cantidad de usuarios concurrentes o una gran cantidad de datos que entran a la vez. Allí tendríamos lo que es nuestra primera etapa de la gestión de requerimientos.